Hola, buenas tardes. Bueno, esta es una sesión de análisis especial. Vamos a brindarles una visión macro del activo a futuro. Estamos haciendo unas proyecciones fundamentadas en nuestro modelo no paramétrico de análisis cuantitativo, que es un algoritmo de orden predictivo. Entonces, bueno, vamos a trabajar en varios escenarios del día de hoy. Vamos a empezar de lo que pasó ayer a lo que tenemos previsto para el día de hoy y lo que estamos proyectando, Dios mediante, a futuro, con algunas consideraciones que a lo mejor podrían para muchos sonar pesimistas, pero es la proyección del tiempo y de lo que ha venido ocurriendo, no nada más en este plano, digamos, temporal en el que nos encontramos, sino que hacia atrás aún y considerando, como lo estábamos conversando con Sabrina, el hecho de que lo que pasó en el pasado no puede determinar lo que pueda pasar en el presente, pero sienta las bases. Entonces, como ha sido una ocurrencia que de alguna forma establece distintas condiciones en cuanto a los halvings se refiere, a los ciclos y etapas del Bitcoin, vamos a hacer algunas apreciaciones en base a esta proyección que desarrollamos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con el día de ayer. Vamos a ver qué pasó con respecto al Bitcoin el día de ayer. Observamos nuestro análisis. Aquí tenemos los intervalos de confianza. Aquí vamos a ver qué pasó en este intervalo. Y bueno, vamos a irnos hacia atrás en el tiempo. Vamos en el Start Time Análisis hacia atrás. Observamos aquí que nuestro análisis comienza aproximadamente a las 2:05, 2:06, según 2:04 exactamente la hora. Le damos play y bueno, teníamos una tendencia con 54% de buy long. Efectivamente, fíjense que él vino hacia esta zona baja que determina que por lo menos en la banda de Bollinger muy distante del intervalo de soporte, pero fíjense cómo subió y aquí voy a dar pausa. El valor high del activo fue 16.684. El high del sell 60-70 fue 16.683. El activo, por $1 de diferencia, hizo la primera reacción. Una reacción con una, digamos, corrección importantísima, no habiendo validado y estábamos en contra de la tendencia. Quizá operar en este caso era un poquito arriesgado, pero fíjense cómo lo que me llama la atención y lo que nos llama, ¿no? A mí, a Mario, a Héctor, a Aníbal, al grupo de Trading Sin Fronteras, es que $1 de diferencia, o sea que los niveles cuantitativos cada vez tienen mayor precisión, el tiempo nos va dando mayor precisión en cuanto al análisis y en cuanto al desarrollo. Y estamos hablando de que nuestro intervalo era 16.683 y el high de esta vela era 16.684, $1 por encima de la previsión nuestra. Imagínense lo importante que es hacer un análisis de trading cuantitativo y que tenga digamos, la confiabilidad probabilística que nosotros manejamos, al menos en este mes, más de un 76%, a lo largo del tiempo más de un 77% y en lo que va de año más de un 83% porque hemos optimizado muchas cosas. Entonces, bueno, le damos play. Seguimos viendo como el activo después de esta reacción casi que quirúrgica hizo un low, después nuevamente recuperó porque la fuerza del mercado era alcista, era innegablemente alcista, va a tener sus puntos en donde va a llegar a un máximo, se va a redistribuir el activo, pero es la lógica del mercado no puede ser distinta. Entonces esto también tenemos que entenderlo. Aquí nuevamente reacciona ya sobre el intervalo 75-80 con un diferencial micro muy pequeño, pero aquí estamos hablando de que en este punto vemos el SAR y el Supertrend, pero no hay un volumen fuerte. Esto posee horas de la madrugada. El squeeze definitivamente no me convenció como entrada, a pesar de que un movimiento importante a favor. Es en este punto, sobre la reacción que hace aquí, directamente ya sobre el intervalo 60-70, pero viene derivado del 75-80, en donde empieza el SAR a favor. Aquí lo vemos, empezamos el SAR, empezamos el Supertrend y el volumen de entrada. Esto es importantísimo. Y fíjense que en menos de, aquí estamos hablando de que entramos a posición a las 3:50 AM, quizá no lo hicieron algunos, los que operan un poco más de forma, digamos, eh, nocturna, quizá lo pudieron haber agarrado, pero fíjense que ya a las 4:35, una hora después, ya teníamos un recorrido interesantísimo y nunca, y esto que puse un short, un stop corto de $50, nunca entró en un ratio negativo. Entonces, fíjense cómo aquí sigue moviéndose, sigue haciendo a lo mejor una recuperación eh, ante la banda que vemos ahí como de resistencia y aquí alcanza el mínimo en este punto a un 11.9% de recorrido a favor. 11.9%
de recorrido a favor en esta operación de madrugada, pero que quizá ha sido la única que hemos visto por lo menos en la gestión del día de ayer. Esto fue lo que pasó en nuestra evaluación post-operativa, intervalo 60-70 impecable, 75-80 prácticamente que solamente vulnerado. O sea, lo que entendemos es que cada vez que el activo reacciona y nosotros fijamos nuestras bandas, fíjense cómo lo hace. Aquí reaccionó inmediatamente abajo, aquí se mantuvo y reaccionó otra vez sobre el 60-70 con una precisión increíble y sigue habiendo fuerza alcista en el mercado. Hoy, para el día de hoy, tenemos fuerza alcista en el mercado, un poco incluso por encima en términos porcentuales de la que establecimos el día de ayer. Este es el post-operativa. Vamos a pasar directamente ya al dashboard. En el dashboard operativo tenemos para hoy un 0.58 de índice TSF en buy long, nuestro análisis 728 del día 24 de noviembre del año 2022. Un porcentaje de fuerza al menos 0.07 puntos más, en términos porcentuales 7 puntos porcentuales más y una volatilidad muy baja. Esto nos da rango de operación, rango de ejecución y nos da probabilidad de entrar al mercado sin el impacto tan fuerte que pueden establecer los sistemas de alta frecuencia. Tenemos a niveles de soportes, de resistencia, perdón, 60-70 16.917, 75-80 a los 17.000, 85-90 a los 17.096, al 95% 17.220 y al 99% 17.403. Se fijan cómo sube el nivel de las bandas y ya estamos empezando a ver los 17.500 en el horizonte. A nivel de soporte 16.355 al 60.70, 16.272 al 75.80, 16.176 al 85.90, 16.052 al 95% y 15.869 al 99%. Nuevamente subimos de los 15.500, 15.400 al mínimo soporte al 99% en 15.869, casi los 15.900. Tenemos a nivel estadístico 198 operaciones alcanzadas, vamos ya para los 200 de este año, 165 objetivos alcanzados, 10 pérdidas y 23 entradas no alcanzadas para una efectividad de 83.33%. La del mes de noviembre, que ha estado, digamos, afectada por entradas no alcanzadas, no hemos tenido pérdidas, en este punto 76.92%. Y la efectividad general macro desde el año 2020 al 2022, 77.72%. La comparativa de hoy, la del día de hoy, establece que el sistema o el modelo predictivo de CryptoRading habla de 1.40, nosotros en 1.72, ayer era 1.74, se ha movido muy poco nuestro modelo en este sentido, ¿no? Rápidamente vamos a ver el SOPR, un valor que me interesa muchísimo que lo vean. Nosotros vamos a tratar de manejarnos aquí en un mes. Fíjense cómo el SOPR, por primera vez después de este low que hizo por aquí en 0.8749, uno de los valores más bajos que ha tenido el SOPR, por fin entra en equilibrio. Es decir, estamos en la barrera del equilibrio. No obstante, hay unas noticias que posiblemente no nos gusten, porque en cuanto al mundo noticioso, el análisis fundamental, todavía existe una probabilidad. Vuelvo y repito, acuérdense que nosotros todo lo suscribimos en base a probabilidad de que busque unas nuevas zonas de soporte antes del máximo que tenemos ya proyectado incluso hasta el año 2028. Claro, el de 2028 todavía tenemos que incluir variables una vez que el halving se lleve a cabo y todo el proceso de, digamos, de estructura y sistematización en la creación del precio del Bitcoin llegue a su all-time high, en su nuevo all-time high. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa porque bueno, no estamos en una línea recta. En el trading, en el mundo financiero, en las finanzas globales no hay líneas rectas. Aquí nosotros somos bien entendedores de este concepto, ¿no? Entonces, bueno, señores, aquí es lo que tenemos, esto es lo que nosotros estamos hablando. Fíjate que CryptoRading habla de 1.40, creo que solamente por aquí tenemos el Steep Prediction en negativo, el resto del mercado muy positivo. Si nos vamos a nuestra página web, lo vemos por aquí. Acuérdense, el Black Friday, les mandamos su correo esta mañana. Tenemos un Crypto Heatmap muy favorable, excepciones, Leo, OKB, esta que está por aquí, ¿cuál será? Esta Monero, imagínense. Esta moneda, una vez un profesor nos dio, esta moneda está hecha para los que quieren lavar dinero. Eso me llamó la atención. A Héctor y a mí nos llamó muchísimo la atención. Bueno, fíjense, muy positivo. Si vemos el Fear and Greed Index recuperando porque estuvo llegando a 14-15 en recientes días. Y bueno, con excepción del BUSD, esta es una relación de una stablecoin, tenemos todo el mercado, al menos en las últimas 24 horas, en positivo.
positivo. Fíjense que 13 le dan comprar, apenas 4 vender. Esto es en una visual de 2 horas y bueno, un mercado que recupera, pero tenemos que estar atentos. Entonces, bueno, vamos a pasar a algo que nos llamó mucho la atención porque nosotros hicimos el desarrollo de nuestro análisis. Voy a tomar aquí, con permiso, antes de el Epic Pen para poder trabajar con ustedes aquí. Y ahora sí, creo que lo tenemos por aquí. Vamos a verlo por acá. Y vamos a hacer la presentación. Perfecto. Vamos a tratar de agarrar un color que nos permita interactuar. Y vamos a... Okay, perfecto. Esta vamos a poner un poco más fina. Perfecto. Entonces, bueno, fíjense algo, ¿no? Nosotros hicimos un análisis. Esto lo hicimos, ¿en qué sentido? Lo hicimos con la intención de ver en el tiempo cómo ha funcionado cada etapa o cada ciclo de cada halving, ¿no? Fíjense que nosotros en el primer halving estábamos hablando de un low muy pequeño, el low 0.7, aproximadamente sobre el mes de marzo del año 2011. Y fíjense que esto pasó al menos 600 días aproximadamente antes del segundo halving. Hubo un halving anterior, pero todavía la incidencia del Bitcoin era mínima. En este caso estamos hablando del segundo halving que ocurrió el 28 de noviembre de 2012. 600 días aproximadamente, 20 meses después de este low. Fíjense que en este momento fue la crecida mayor hacia el high con un 177.000%, porque llegó a alcanzar su primer high en noviembre. No tenemos el día, estamos hablando de meses porque estamos en un gráfico de meses. En el mes de noviembre del año 2013 alcanzó los 1.241.9%. El crecimiento fue exponencial, pero el decrecimiento fue de al menos un 87% con respecto al siguiente low. Fíjense que aquí tenemos el siguiente low después de haber alcanzado 1.241.9 dólares. Disminuyó en un 87% el Bitcoin hasta 157.3. Esto ocurrió 19 meses, unos 570 días antes del tercer halving, que ocurrió el 9 de julio de 2016. Si observamos en este primer halving, esto está ocurriendo unos meses antes a la previsión. Estamos hablando de que esto ocurrió al menos unos 4 meses antes de la fecha que se preveía, porque acuérdense que todo va en un crecimiento progresivo por un lado y un decrecimiento por el otro. Es decir, lo podemos ver de forma, digamos, inversamente proporcional. Pero entenderlo tiene mucho más razonamiento. En este caso, de este mínimo al máximo de los 19.000, un poco más, pero estamos trabajando con la cifra de Investing, me dio el high en 19.870, fue un crecimiento de 12.532%, que si lo evaluamos con respecto al anterior crecimiento, estamos hablando de una disminución significativa. A pesar de que el porcentaje es abismal, estamos hablando de una relación menor a la del crecimiento del halving anterior. Este fue el tercer halving y así lo vamos a ver porque se potencia la demanda del activo y cada vez, a pesar de que el máximo va a ser mayor, de alguna forma este crecimiento en términos porcentuales va a ser menor. Se puede considerar como una dificultad en entenderlo, pero no lo es porque estamos hablando de que cada vez va a haber mayor demanda, cada vez va a ser mayor el precio. Porcentualmente este crecimiento va a ser menor, a pesar de que el precio es mayor. Y este es el concepto que tenemos que entender. En este caso, el low fue 157.3 y bajó a 10, ahí subió, perdón, a 19.870, el all time high de este tercer halving. Vino una caída de un low aproximadamente en marzo del año 2018. Aquí estamos hablando de que bajó a 3.177. Después vino la declaratoria de pandemia por aquí. Fíjense que hubo otro low que quizá no era el lógico o el coherente, porque estábamos hablando de un crecimiento que estaba recuperando en el tiempo, pero el low ocurrió 18 meses antes, 540 días aproximadamente antes del all time high. ¿Cuál fue el all time high de nosotros en este cuarto halving que ocurrió el 11 de mayo? Fíjense que ya en este caso ocurrió fue mayo, junio, julio, 2 meses antes de lo que estaba previsto. Estamos hablando de que estructuras de 4 años aproximadamente, pero fíjense que ocurrió un poco antes de lo previsto, en mayo del año 2020, el 11 de mayo para ser preciso. Y fíjense que la ocurrencia del mínimo fue 18 meses. Mantiene esta estructura, mantiene esta estructura, mantiene esta estructura.
Claro está, aquí tenemos que considerar la variable del COVID-19 como un elemento completamente atípico que afectó la economía global. ¿Y por qué afectó la economía global? Porque en este caso nosotros estábamos en un momento de incertidumbre desde el punto de vista de la inversión y aún así vino este hype que primero alcanzó los 65 y después se fue hacia los 68.000. Pero miren esta corrección tan abrupta que hubo para este crecimiento, que en los demás ciclos o quizá en el ciclo anterior no fue tan pronunciado. En este caso, al ser un precio mayor, siempre va a haber, digamos, una corrección mucho más fuerte en este caso. Vamos a borrar aquí para poder seguirle dando ideas. 87% fue esta caída, 84% fue esta caída. Desde el máximo al mínimo. Fíjense que este porcentaje de crecimiento o correctivo se mantiene. Incluso nosotros ponderamos ese promedio y proyectamos que para el potencial halving, quinto halving, del máximo al mínimo, la caída puede haberse proyectado en base al modelo que nosotros estamos utilizando, un modelo econométrico que me facilitó uno de mis profesores, uno de mis jefes, de verdad que como una de las personas que más aprendí de lo que es el análisis financiero, que es un profesor de Harvard casualmente, y él me facilitó un modelo econométrico que me proyectó la cifra a una caída desde el máximo al potencial mínimo de 86%. Y ese mínimo estaría sobre los 9.887 o sobre los $10.000. Ese es el low que nosotros vamos a verlo aquí cuando vamos al gráfico en TradingView. Vamos a irnos al macro. Voy a irme un momentico al macro. Y fíjense que cuantitativamente vemos aquí los 14.700, 14.500 como el siguiente nivel potencial de descenso y estamos sobre los 10.700, 10.200. Y el valor proyectado de un modelo econométrico me da a los 9.887. O sea, que si esto se extiende, esto puede caer mucho más. Casualmente, la diferencia que va con respecto a los niveles de halving anteriores es que ya estamos en el mes 30. Este mínimo se está alcanzando prácticamente con distancia en el tiempo porque tendría que haber sido un low en tiempo anterior, pero toda esta situación de la pandemia a lo mejor está haciendo el delay de lo que puede ser el nuevo mínimo. Estamos en una zona cuantitativa muy importante. Puede ser el low sobre los 15.500, sobre los 14.500, pero podría, si hay un escenario mucho más pesimista, tener una proyección hasta al menos los $10.000 o los $9.800. Entonces hay que estar atentos, pero esta noticia negativa viene sumada a una positiva, porque nuestra proyección al quinto halving, fíjense que el crecimiento porcentual 177.000, 112.500, 2.000, para este quinto halving es de 621%. El modelo nos arrojó una cifra de 621% en cuanto a proyección, lo que podría determinar que este quinto halving hacia finales del año 2024, porque estaremos alcanzando marzo, aproximadamente febrero-marzo del año 2024 en la etapa del quinto halving, y podríamos hablar de que entre mediados o fines del año 2024, vamos a hablar del último cuatrimestre del año, podríamos estar alcanzando la cifra de los 111.855.72. Nosotros hicimos un modelo en el tiempo de esta misma proyección con el modelo econométrico e incluso la cifra del halving al 2028 está sobre los $360.000, pero la corrección va a ser también bastante pronunciada. Entonces, claro, son cifras que están totalmente modeladas en base a probabilidad, pero a lo mejor a diferencia de lo que dice Tim Draper de 250.000, nuestra previsión para el próximo halving, el all time high, está por encima de los 111.000, puede ser mucho mayor, se puede desatar el hype, se puede desatar lo que es la locura por la economía digital, no lo sabemos, pero también podemos entender de que puede profundizarse la crisis y esto lo prevemos incluso para el primer trimestre del año 2023. Y eso lo conversaba con Carlos, con Sabrina, estábamos conversando algunos compañeros founders en este caso y estábamos evaluando que la crisis se podría agudizar y este podría ser el mínimo mayor antes del quinto halving, no, o sea, no es el último, muchos halving faltan para poder terminar los ciclos del Bitcoin, pero si se nota que no estamos evaluando esto en forma lineal, pero sí estamos tomando proyecciones basadas en modelos. Entonces,
esto les gusta, esto les debe interesar y nosotros estamos con nuestra propuesta completamente cuantitativa, a diferencia de los otros que son analistas técnicos, nosotros somos analistas cuantitativos, pero ponderamos las variables que puedan de alguna forma ser completamente exógenas y que puedan tener su efecto con respecto al Bitcoin. Y bueno, esperamos de que sea de su completa satisfacción esta proyección. Seguimos en una etapa crítica, no podemos arroparnos de miedo, nosotros tenemos que ser propulsores, pero propulsores inteligentes, no maximalistas exacerbados, que lo único que creen es que comprar, comprar. Yo acumulo aquí, pero yo no voy a acumular en 1068.000, a pesar de que el salto de 68 a 11 es representativo. Pero señores, yo aquí obtengo ganancias, compro más Bitcoin cuando cae y vuelvo a tener más ganancias. Eso es lo que se llama inteligencia financiera. Que tengan feliz tarde todos, se les quiere, se les aprecia y espero que se haya gustado. Este es un resumen completo del día de hoy. Cuídense.